cómo hay una línea conductora. A Chávez le gustaba mucho decir que entre un punto y otro punto hay una línea recta y que esa debe ser el modelo de conducta para un revolucionario y para una revolucionaria. Y muchas veces uno tiende a escuchar a algunas personas que yo creo que tienen unos intereses más bien subrepticios, más bien tapados, cuando señalan que Chávez haría esto otro, y que el presidente Maduro hizo esto o hizo esto otro. Y en esta sección y en la forma de hacer política de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, queda perfectamente claro que hay un hilo conductor basado en la lealtad a un modelo, a un plan, el plan de la patria, escrito por puño y letra por nuestro comandante Hugo Chávez. Un apego a un modelo de inclusión, a un modelo de justicia, a un modelo de paz, a un modelo de búsqueda de la igualdad, a un modelo de corregir las terribles, las gravísimas distorsiones que se generaron en la sociedad venezolana durante 40 años. 40 años que arrojó a las grandes mayorías a la miseria, que arrojó a miles y miles de jóvenes al destino de no poder contar con una educación universitaria. Un país que, siendo como era muy rico, también era muy pobre en las prestaciones de servicios de salud. Más del 70% de la población jamás pudo en la Cuarta República acceder a los sistemas públicos de salud. Este modelo de inclusión está basado en la paz y ha sido una práctica obsesiva del presidente Nicolás Maduro, los llamados al diálogo y a la búsqueda de la paz. Igual que Chávez. Dos tiempos, un mismo discurso, una misma lealtad. ¿Cuántas veces? Más de 100 veces ha convocado el presidente Nicolás Maduro al diálogo, a los sectores de la derecha, a los sectores de la oposición, en momentos muy difíciles, en momentos en que la derecha había decidido, apoyado como estaban por las administraciones antes de Barack Obama y ahora de Donald Trump, a derrocar por medios violentos el gobierno de Nicolás Maduro, como también lo intentaron hacer con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Cuando en el 2014 casi que convirtieron a San Cristóbal y a otras ciudades en un estado de guerra, Maduro convocó a un diálogo y logró yugular la violencia en esa oportunidad. ¿Qué decir de los meses terribles que vivimos entre marzo de 2017 y el mes de julio del año 2017? Primera vez que todos esos elementos de racismo, de desdén, de desprecio que expresan las cúpulas, las élites de estos partidos de la derecha venezolana, se volvió dolorosa y cruel realidad con la agresión a personas, el linchamiento, la quema de personas vivas por el color de piel, por la razón de su color de piel, o por la razón de la vestimenta que tenía, o por la apariencia de chavista que podía tener. Todo eso lo vivimos. Y aun cuando se contuvo la acción criminal, también se convocó a estos sectores de la derecha a un diálogo para buscar un acuerdo mínimo de convivencia. No puede ser que ellos de manera persistente recurran al insulto, al denuesto, al invento, a la mentira, a las patrañas en los medios de comunicación internacionales y algunos medios de comunicación nacional como forma de hacer política. No puede ser que solamente reconozcan elecciones cuando las ganen. No puede ser que cuando pierden una elección convoquen a la violencia. Por eso nos estamos preparando, para que este próximo día 1 y 2 de diciembre, bueno, se cumpla lo que el presidente Nicolás Maduro se empeñó. Se empeñó en que la derecha venezolana se sentara en una mesa de diálogo. Lo logramos. Ojalá que entre hoy, domingo 26 de noviembre y el próximo viernes 1 de diciembre, no vuelva a ocurrir lo que ya ha pasado en otras anteriores convocatorias al diálogo. Que se asustan, que los guerrilleros del Twitter los amenazan, que los guerrilleros del Twitter los extorsionan y termina abortándose una buena opción, una propuesta que es avalada por la gran mayoría de quienes vivimos en esta patria, el diálogo de paz. Esta es la sección Dos Tiempos, Maduro, Chávez, Chávez, Maduro. Estamos en los domingos con Maduro,
Vienen anuncios importantes de nuestro presidente. No se vayan, ya regresamos. Los domingos con Maduro. Ya vuelve Los Domingos con Maduro. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Vamos todos a votar. Las municipales van. Nos desplegamos una vez más en cada rincón del país. Muchísimas gracias por un nuevo contacto. Se presentaron los nuevos liderazgos. De ganar las elecciones el próximo 10 de diciembre. Se darán cita a nivel nacional más de 19 millones de electores para elegir a sus 335 alcaldes. Para que tú seas el primero en disfrutar de esta fiesta electoral. Venezuela tendrá una nueva historia que contar y Venezolana de Televisión estará allí hasta el próximo 10 de diciembre. Somos tu ventana informativa en estas elecciones municipales. Voto 2017. El pueblo decide. Nicolás Maduro, conductor de Victorias. El mundo del siglo XXI no puede ser un mundo dominado desde un solo hegemón. No puede ser el mundo de los imperios que controlan la vida económica, los recursos naturales de los países, la vida social, cultural, política de los pueblos del mundo. El siglo XXI tiene que ser el primer siglo de un mundo multipolar, pluripolar, multicéntrico, de un mundo de iguales, de un mundo donde tengamos derechos, los pequeños, los medianos, los grandes, todos los países. Nicolás Maduro, conductor de Victoria. ¿Quieres ser vocero estudiantil? Primero debes postularte en tu sección, debatir con otros candidatos para optar a las vocerías de integrador, contralor y activista. En base a ellas, expondrás tus planes y proyectos para el beneficio de tus compañeros. De esta manera, se efectúa la votación y quedas seleccionado en la vocería de tu preferencia. Luego, los voceros se someten a una asamblea de elección por año e institución, creando así el proceso democrático y participativo de los estudiantes de educación media y técnica. Después de esto, vienen las elecciones a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, donde saldrán las representaciones por municipios y por estados. Intégrate y participa. Sé vocero estudiantil. Diciembre. Muy buenas, a comunicar con 0800 Salud ya. 800 Salud va a funcionar de una manera muy sencilla para que usted, compatriota, que necesita su medicina, tenga resuelto a partir de hoy su problema con el 800 Salud. Me llamaron, es 800 Salud ya, y me hicieron una entrega de estos medicamentos que son para mi hija. Muchísimas gracias. Se comuniquen al 0800 Salud ya, que nosotros estamos disponibles para atenderlos y hacerles llegar su medicina. Un llamado a la población para que tengan paciencia con las llamadas y los medicamentos, que sí van a llegar y están llegando. Yo soy el fundador de esta truchicultura con toda mi familia. Compramos el terrenito, después comenzamos a abrir los huecos para las lagunas, comenzamos a canalizar el agua con el propósito de sacar a este país adelante con la producción de trucha. Lo más difícil es empezar. La gente no creía en mí. Cuando empecé me decían que yo era un loco. Yo era un loco, que se volvieron tontos porque haciendo esa truchicultura es que eso no iba a dar nada. Y ahora ven, yo soy un ejemplo de que se puede echar para adelante. Todos somos Venezuela. Creamos en Venezuela que la vamos a echar adelante. Con esfuerzo y produciendo lo importante.
MUA, los domingos con Maduro. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se escapa con la Navidad. Los domingos con Maduro. El 10 de diciembre, llueva, truene o relampaguee, en Venezuela hay elecciones de alcaldes, alcaldesas en los 335 municipios del país. Todo el mundo a votar y a triunfar por la única vía que tenemos, la democracia, la participación, el voto. Seguimos con los domingos con Maduro. Esta es una sección donde hacemos un repaso de todas las actividades, las intervenciones que nuestro presidente Maduro tuviera durante esta semana que culmina el día de hoy. Y viendo al presidente Maduro en esta actividad con el plan Chamba Juvenil, me ponía a pensar que se parece mucho a Venezuela, o a algunos sectores de la política venezolana, a lo que Eduardo Galeano muchas veces mencionaba como el mundo al revés. Hay una canción muy bella también, una canción infantil de Marilena Walsh, que dice: me dijeron que en el mundo del revés nada un pájaro y vuela un pez. Porque estos señores que se ponen una corbata y recorren toda Europa, los Estados Unidos, Miami, Fort Lauderdale, Weston, de ahí se van a Nueva York, se van a Washington, se van a Canadá, a pedir sanciones contra Venezuela, a pedir que nos retengan los recursos que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos y que el presidente Maduro utiliza para la adquisición de medicamentos, para la adquisición de alimentos para nuestro pueblo, resulta que ellos son los demócratas. Y son unos demócratas tan convencidos de su condición de demócratas que solo participan en eventos electorales cuando están seguros de que las ganarían o tienen alguna opción de victoria. Son tan demócratas que cada vez que pierden una elección no la reconocen. Han llegado al nivel de exabrupto tal que, por ejemplo, una elección de alcaldes o una elección de gobernadores, ganan en un sitio, un estado X, y esa la reconocen. Pero pierden en otra y no la reconocen. Pasó. Héctor Rodríguez le dio una paliza a uno de los peores alcaldes que ha tenido el municipio Sucre, y creo que uno de los peores alcaldes de Venezuela, a Carlos Ocariz. Le dio una paliza. Pero entonces resulta que la señora que resultó electa gobernadora de Táchira sí reconoció el resultado, pero Ocariz dijo que le habían hecho fraude en el estado Miranda. Estos tan demócratas, cada vez que les provoca o cada vez que consiguen una base o una autorización de la embajada gringa, convocan a la violencia, a la muerte, convocan al cierre de calles, etcétera, etcétera. Pero nosotros, los dictadores, ya vamos para la elección número 23 en 18 años de revolución bolivariana. Reconocemos y hemos reconocido todos los resultados, cuando nos han resultado favorecedores o cuando nos han resultado adversos. Fuimos a la elección parlamentaria en unas condiciones que en cualquier otro país del mundo, no tengo duda de eso, hubieran suspendido esas elecciones. Francia, por ejemplo, ha suspendido elecciones por situaciones de conflicto bélico o por situaciones de dificultades económicas severas. Perpetraron una guerra económica, ocultaron los alimentos del pueblo. Consigna, la última cola. Y nosotros jamás dijimos que no íbamos a ir a esas elecciones. Con valentía fuimos y reconocimos el resultado. Este año, 2017, vamos a tener 3 elecciones. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente, domingo 30 de julio. La elección de gobernadores, domingo 15 de octubre. Y la elección de alcaldes y alcaldesas de este próximo domingo 10 de diciembre. Los sectores de la derecha más recalcitrantes perdieron ya esa elección por forfait. Hay miles de candidatos de la oposición venezolana porque además se están inscribiendo a escondidas de las dirigencias de sus partidos, o incluso gente como Ramos Alú ya los mandó, les dijo: inscríbanse, háganse los tontos y se inscriben con otras tarjetas, tienen mi respaldo. Es decir, los dictadores hacemos elecciones a cada rato. Maduro ha hecho 3 elecciones, vamos para 3 elecciones, o el gobierno bolivariano o el Estado venezolano ha hecho 3 elecciones este año 2017,
Y los demócratas de corbata queman gente viva, matan, cierran calles y no participan en las elecciones si tienen alguna percepción, como en efecto va a ocurrir, de que van a resultar estruendosamente derrotados. Sigamos con esta semana de nuestro presidente Maduro. Veamos otro video. Acaba de realizar su cuarto congreso, aula por aula, liceo por liceo, parroquia por parroquia, municipio por municipio. Son un ejemplo de organización y democracia desde las bases. Nosotros estamos desarrollando una cultura democrática, una nueva ética política. Estamos desarrollando valores profundos en los estudiantes de educación media, que son los dueños del futuro de Venezuela. Y la mejor escuela que nosotros podemos dejarle es la escuela de la democracia participativa, protagónica, del debate de ideas, de la toma de decisiones, de la libertad verdadera, de una nueva ética política, de la honestidad. Estoy agradecida con nuestro presidente por el bono que nos está otorgando a los estudiantes a través del carnet de la patria y que viva la educación gratuita y de calidad. Hoy le mandamos un mensaje a los estudiantes que se unan a nosotros, que la puerta está abierta. Y agradecerle además al presidente Nicolás Maduro que hoy facilidad a la juventud de tener la patria. Hoy nos dio facilidad de que a la juventud y a los estudiantes le lleguen el bono bolivariano por el carnet de la patria. Eso es un gran honor y eso es una gran lucha. Muchas gracias. Y a ti, chama y chamo, te digo, no te vayas de tu país, no creas en lo que falsos dicen. No, usted siga que con nuestro presidente cada día vamos a seguir luchando y sacando a una mejor Venezuela. Este acto muy hermoso transcurrió en el Palacio de Miraflores. Esa es otra de las marcas, de las características de la forma de gobernar del presidente Nicolás Maduro. Centenas de manifestaciones de grupos sociales, de grupos políticos, se han dirigido al Palacio de Miraflores a compartir actividad con el presidente, a llevar sus inquietudes, a llevar sus reflexiones, a llevar sus propuestas. El Día del Estudiante Universitario hubo una gran marcha que culminó en el Palacio de Miraflores y ahí el presidente hizo importantes anuncios relacionados con las becas estudiantiles, relacionados con los servicios estudiantiles, transporte, comedor. Creó una nueva universidad para la ciudad de Caracas y hay algo que el presidente Maduro de manera persistente nos lo ha dicho y creo que tenemos que asumirlo de forma autocrítica. Nuestra forma de comunicar, y perdónenme la inmodestia con lo que voy a decir, yo dudo, yo dificulto que haya una revolución y que haya un gobierno en el mundo entero que a diario genere información relacionada con la atención del ciudadano. Ayer mismo, tanto que hablaron de que el 0800 Salud ya no funcionaba y ayer se distribuyó el 75% de las medicinas solicitadas a través de la línea 0800 Salud ya en casi todas las gobernaciones de Venezuela. Recuerdo que Aragua, que Carabobo, que el estado Miranda, Caracas, Lara, recibieron las personas que llamaron a 0800 Salud ya con la presentación de su carnet de la patria, con la presentación de su récipe médico debidamente autorizado por el médico tratante, de forma completamente gratuita los medicamentos que necesita para una determinada dolencia. Y diciendo esto, diciendo que dificulto que haya una revolución en el mundo, que haya atendido a tantas personas en relación a vivienda, en relación a educación, mi generación creció con el estigma de los bachilleres sin cupo. El acceso a las universidades, sobre todo a las universidades públicas, sin duda las privadas, pero las públicas, quedó restringido cada vez más hacia personas que provenían de institutos de educación media privada. Eso se acabó para siempre. Aquí estudian todos los jóvenes que quieran acceder al sistema universitario. Lo primero de nuestra comunicación es que comunicamos poco. Y muchas veces comunicamos mal. El enemigo tiene un aparato gigantesco, poderosísimo, de contrainformación, de contrapropaganda, de guerra psicológica, con la que muchas veces logra arropar la realidad, sustituye la realidad, lo que hablábamos antes del mundo al revés. Los demócratas queman gente viva y nosotros los dictadores hacemos elecciones, como decía Lula respecto a Chávez. Qué curiosa dictadura y qué curioso dictador es Chávez. En Venezuela hay elecciones cada año y cuando no hay, Chávez la inventa. Y hay que decir, y Maduro también, porque este año tuvimos la elección de Asamblea Nacional Constituyente que no estaba en el horizonte.
Y el otro elemento es que no hacemos seguimiento de las informaciones, de los anuncios. El presidente anuncia 4 millones de bonos navideños y la gente empieza a exclamar emocionada. Yo he visto en la calle a la gente diciendo, me llegó el mensaje del bono navideño, y muchas veces no sabemos y nos quedamos solamente en el acto donde el presidente Maduro hace el anuncio o hace le otorga a la persona determinado beneficio, determinada plan, determinada misión. Yo creo que tenemos que hacerle seguimiento. Si estamos repartiendo 4 millones de bonos, saber a esos 4 millones de hogares, a esos 4 millones de personas, cómo le impactó haber recibido ese bono. Esta vez lo intentamos. El presidente Maduro anunció que resolvería un problema de transporte a una dirigente estudiantil para la universidad, de la cual ella acude al acto como representante, y miren qué fue lo que pasó. Ella es Ana Mercedes Alvarado, dirigente estudiantil que le pone rostro y corazón al activo movimiento juvenil de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Rómulo Gallegos. Su primera acción al frente de la Federación de Centros Universitarios fue solicitarle al presidente Nicolás Maduro 12 autobuses para cubrir las rutas estudiantiles. Ministro de la Presidencia Jorge Márquez, usted se encarga de conseguir los 12 autobuses. Quiero que los 12 autobuses lleguen a la Universidad Rómulo Gallegos ya, de inmediato. Aprobado. Llegaron las unidades de transporte, las 12 unidades que le pedimos el día martes al presidente Nicolás Maduro. Cumpliendo su compromiso, nos encontramos hoy en la entrega de las unidades. Comunicar mejor y hacerle seguimiento a los anuncios, a los planes, a los proyectos. Esto es una guerra económica y una guerra psicológica. Una guerra económica que conjuntamente con la guerra psicológica lo que procura es sumir a la población en la desesperanza, sumir a la población en la angustia, en el desaliento. Y nosotros, como es una guerra, nuestros fusiles son nuestras balas de plata, son las balas de plata de la esperanza, son las balas de plata de la atención, del permanente cuidado que el presidente Maduro y el gobierno bolivariano le hacen al pueblo de Venezuela, mientras el enemigo persiste en procurar promover el desaliento. Todo este manejo que hacen a través del dólar guarimbero, todo este manejo que hacen tratando de vender una imagen de Venezuela como un país que está en una situación, han llegado a decir hasta el asunto de la crisis humanitaria, que el primero que lo dijo, por cierto, no fue ni Gandhi, ni Martin Luther King, ni fue ningún defensor de la paz y de la vida, fue un general norteamericano para curar una intervención contra Venezuela. Se va a quedar con las ganas, señor. Esta guerra económica la estamos ganando. Nosotros hemos atendido a la población directamente a través del carnet de la patria. Que no logren robarnos la Navidad. Cada año lo intentan. Lo han intentado. Para ellos, el desaliento, la desesperanza, la angustia, le produce réditos políticos como ocurrió en el año 2015. Pero eso no va a volver a pasar. Ya aprendimos cuál es el antídoto. El antídoto es atender a las personas directamente. Tienen un instrumento, el carnet de la patria. Y a través del carnet de la patria, Navidades felices, bono navideño, clap navideño, cestatique navideño. Miren lo que dijo el vicepresidente Tarek El Aissami como resumen de todas estas medidas de protección al pueblo que está siendo agredido, asediado por la guerra económica. Y al 30 de noviembre vamos a llegar a la meta de los 4 millones, de las 4 millones de familias protegidas. Y ya a partir del 1 de diciembre, presidente, a través de los jefes de calle de los CLAP, a través de las brigadas del movimiento Somos Venezuela, en los urbanismos como este, el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, estaremos distribuyendo los 4 millones de bonos Niño Jesús a 4 millones de familias carnetizadas del carnet de la patria. Y además, presidente, debo informarles que ya hemos desplegado las ferias del campo soberano y ya las familias están recibiendo a través de los CLAP los perniles navideños y los CLAP navideños. Justamente. Ellos encarecen los alimentos, los ocultan,
Hay una ley de precios acordados, no es una ley impuesta, es una ley donde productores, comerciantes y el gobierno bolivariano se sientan y en base a los costos que tienen estos productores y estos comerciantes se establecen unos precios donde pueden obtener una ganancia suficiente, una ganancia adecuada y no esa robadera que tienen algunos comercios con los alimentos, con el ocultamiento de los medicamentos. Eso es lo que procura el gobierno bolivariano, atender, proteger y en condiciones donde vuelve a aparecer el mundo al revés, donde aparece la hipocresía. Por ahí vi algunos voceros de la conferencia episcopal y decían que se abra el canal humanitario. Mire, señores curas de la conferencia episcopal, el canal humanitario, el único canal humanitario que ustedes podrían abrir es callarse la boca y parar la hipocresía. Porque ustedes son, junto con Julio Borges, junto con pispos representantes de la derecha de este país, quienes van a los gobiernos del mundo y al sistema financiero, que es una verdadera dictadura, el llamado sistema financiero mundial, que son una cuerda de multimillonarios que cada cierto tiempo quiebran y se roban los dineros de todo el mundo que confiaron en ellos, y van ustedes a pedir sanciones contra Venezuela. Porque esas sanciones, según sus cálculos arteros, egoístas, mezquinos, miserables, esas sanciones van a redundar en empeorar las condiciones de vida de los venezolanos y las venezolanas y en consecuencia entonces lograrán derrocar al gobierno del presidente Maduro. Pues vayan cayéndose de esa mata de plátano, porque en las peores circunstancias, en las circunstancias de mayor bloqueo, que es lo que estamos viviendo en este momento, y el pueblo de Venezuela debe entenderlo así. Venezuela, con el dinero para pagar los alimentos de los CLAP y los medicamentos, está siendo robada, está siendo tomada sus recursos y retenidos por agentes financieros. Vamos a ver esto que el presidente Maduro dijo acerca de una institución llamada Euroclear y les vamos a comentar brevemente de qué estamos hablando. Tenemos 450 millones de dólares en efectivo, haciendo compras de medicinas, de materiales de construcción, de alimentos, y nos los tienen congelados desde hace 6 semanas en Euroclear, solamente por castigar a Venezuela para que nos rindamos. ¡Ja! Tenemos además, súmale a eso, 1.200 millones en bonos emitidos por la República, aceptados por agentes económicos para vendernos medicinas, sobre todo, alimentos, y nos tienen los 1.200 millones de dólares secuestrados. No nos vamos a rendir. Con secuestro y persecución financiera, con guerra económica, como me la pongan, nada ni nadie me va a detener ni nos va a detener en la lucha por la Venezuela potencia, por la Venezuela del futuro, por la Venezuela de la prosperidad, por la Venezuela de la felicidad. ¿Te acuerdas, Julio Borges, porque lo sabemos, que llamabas, que era una cosa obsesiva, llamando a gobiernos de Europa y a agentes financieros junto con tu compinche Ricardo Hausmann, solicitando que estos agentes financieros pues boicotearan, bloquearan financieramente a Venezuela? 1.650 millones de dólares. Que son de Venezuela, no se lo estamos pidiendo prestados a nadie. No le estamos diciendo a nadie que nos regalen nada. Es dinero soberano de la República Bolivariana de Venezuela, que está en una institución, que yo no sé por qué existen esas instituciones, será para robar, llamada Euroclear. ¿Qué es Euroclear? Es una institución de, por llamarlo de alguna manera, de garantía de los activos financieros de una persona, de una empresa o de un país, cuando se refiere a amplias cantidades, a montos muy amplios, como es el caso de lo que acaba de mencionar, 1.650 millones. ¿Qué hacen ellos? Ellos son como una especie de tenedores, cuidadores, entre comillas, de los bonos, por ejemplo, de PDVSA, de bonos del Tesoro, de un país, de bonos que emita una institución financiera, etc. Ellos supuestamente te los cuidan. Tú lo único que tienes que hacer es decirle, mira,
ese bono que me estás cuidando, hazme el favor, con ese bono que me estás cuidando, que es mío, paga la comida esta, paga los clubs que estoy comprando en tal país, o paga los medicamentos que estoy comprando en tal país. Este es lo que llaman el CEO, el presidente, el ladrón que se está agarrando los reales de Venezuela y que se niega a entregárnoslo. No es la primera vez que lo hacen. Ellos son guardadores de títulos. Lo que son es una especie de gendarmería, una especie de policía delincuencial que se queda con los dineros. Lo hicieron en Grecia, cuando Grecia atravesó una grave crisis económica, y lo hicieron en Argentina para tratar de vulnerar la economía de Argentina. Ellos tienen bonos nuestros, de Venezuela. Tienen bonos de PDVSA y bonos del Tesoro de Venezuela. Y ese bono es dinero de Venezuela. Tienen el bono 2017, 2027 y 2037 de PDVSA. Son instrumentos, papeles que la República emitió debidamente, cumpliendo con todos los requisitos del sistema financiero internacional. Y cuando le dijimos, paga, se niega. Se niega. Denunciamos públicamente y ante el mundo entero, ni siquiera obedece las sanciones formalmente. Es que el Departamento del Tesoro de la administración Trump les ha dicho a todas estas instituciones, que son una verdadera dictadura del sistema capitalista mundial, que busque la forma de ahogar a Venezuela. No van a poder. No nos van a poder robar la Navidad. No nos pudieron robar el béisbol. Ahí está el béisbol. O no se acuerdan lo que decían hace unos meses los dirigentes de la extinta MUD acerca del béisbol, que no debería haber béisbol, etcétera, etcétera. No van a lograr doblegar al pueblo de Venezuela, muy por el contrario. Nosotros vamos a atender, el presidente Maduro va a atender las necesidades del pueblo en alimentos, en medicamentos, en vivienda. ¿En qué país en crisis o bloqueado financieramente se logra el récord de construcción de vivienda que ha logrado Venezuela? ¿En qué país que delincuentes como estos le niegan el acceso a los recursos que soberanamente le pertenecen, pues no se ha descuidado ni un centímetro, ni un día la atención de nuestros niños en las escuelas? En ninguno. En ninguno que no sea Venezuela y que no sea el gobierno bolivariano, que no sea el gobierno revolucionario. Bueno, por supuesto, ejemplos luminosos como el caso de la Cuba revolucionaria o Bolivia. Pero en estos momentos de restauración oligárquica, usted revisa lo que están haciendo los gobiernos de Brasil, o de Argentina, o de Paraguay, o de Perú, y es exactamente lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros. Cuidar y atender a nuestra población, y mucha firmeza en la lucha contra la corrupción. Esta semana explotó, llamémoslo así, un escándalo relacionado con hechos espantosos de corrupción de una empresa filial de Petróleos de Venezuela. ¿Quién lo denunció? ¿Quién hizo la denuncia? ¿Quién señaló indignado que estaban ocurriendo hechos espantosos de corrupción en la empresa Citgo? El presidente Nicolás Maduro. Qué diferente con lo que ocurría en la Cuarta República, donde los hechos de corrupción eran tapados y cohonestados por los presidentes, los ministros, los gobernadores y los medios de comunicación, que a veces, muchas veces, participaban de la torta de la corrupción. Maduro hizo la denuncia, el Ministerio Público actuó. Veamos un poco de las palabras del presidente Nicolás Maduro con respecto a la empresa Citgo. Hace unos días, como jefe de Estado, procedí a solicitar una investigación urgente, dado las graves denuncias que me llegaron a las manos de un desfalco de nuestra empresa Citgo, de un robo descarado y masivo en Citgo, de la utilización de sus poderes delegados por la República de manera ilegal, inconstitucional y criminal para hacer acuerdos comerciales sin la autorización debida de las altas autoridades de Venezuela. En este caso de Citgo, estamos en presencia al menos de 3 graves hechos delictivos
profundamente deleznables. La corrupción, y ahora le vamos a explicar cómo lo hacían. La extorsión y el espionaje y traición a la patria. Es interesante, es importante que el pueblo de Venezuela se fije en estos rostros, estos traidores. José Ángel Pereira Runwig, presidente de Citgo, corrupto, traidor, porque fue mencionado en cables de Wikileaks de haber sido informante del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2014. Oeste, Tomeu Badel, corrupto, traidor, extorsionador. Oeste, Jorge Toledo, gerente de refinación de una refinería en Corpus Christi. Y este que es el vicepresidente de suministro, o era, esta es la foto que tiene en LinkedIn, por cierto. Esta es la foto que él publica en una página, que es una página que sirve para buscar trabajo, para guindar el currículo y eventualmente obtener algún tipo de trabajo. No hemos conseguido todavía la foto del vicepresidente de Servicios Compartidos, José Luis Zambrano. ¿Qué hacían estas joyas? Estas joyas, es importante que se sepa en el momento en que se encuentra la República. Para poder atender las necesidades del pueblo, pues el presidente Maduro, su gobierno, ha hecho esfuerzos inmensos para conseguir recursos, para obtener recursos. Producto de nuestras exportaciones, producto también de recuperar, como es el caso de lo que hablamos antes de Euroclear, algunos de los dineros que están depositados en instituciones financieras en el exterior o en estos tenedores de bonos como Euroclear. Entonces, estos delincuentes, vamos a volverlos a ver, que además, este nació en el Estado Falcón, pero entonces viene el encargado de negocio de la embajada norteamericana y exige verlos porque son ciudadanos norteamericanos. 4 de los 5 ya habían solicitado la ciudadanía norteamericana. Si nació en Puerto Cumareo, ¿cómo vas a decir que es gringo? Que es de Filadelfia, que es de Pittsburgh, que es de dónde. El afán que tiene siempre el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de proteger y albergar ladrones, delincuentes, corruptos, extorsionadores, narcotraficantes. Creían, señor Pereira Ringwig, o Badel, o Zambrano, o Toledo, o Cárdenas, que se iban a ir para Miami, para Weston, donde están una cuerda de ladrones también allí amparados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se van a caer de esa mata de coco. A estas alturas deben tener el correspondiente mono amarillo, la braguita amarilla, y cumplidos los requerimientos, cumplidos los procedimientos del Poder Judicial y del Ministerio Público, pues paguen en Venezuela por los delitos que cometieron contra Venezuela. ¿Qué hacían? Ellos decían, bueno, vamos a buscar dinero fresco refinanciando la deuda de Citgo por $4.000 millones. Y contrataban a estas dos empresas, Frontier Group Management y Apollo Global. Y estas dos empresas le decían a Citgo lo siguiente, bueno, firmaron un contrato con esos ladrones que ya les mostramos, firmaron un contrato que le decía, te voy a buscar dinero fresco por la vía del refinanciamiento de los $4.000 millones de la deuda de Citgo. Pero si pasados 30 días no te consigo dinero fresco, pues tú me tienes que pagar $60 millones. Pasaban los 30 días, por supuesto no conseguían ningún dinero fresco, no conseguían ningún refinanciamiento de la deuda, pero los ladrones estos le pagaban 40, 50, 30 millones de dólares a estas dos empresas. Estas dos empresas resulta que contratan a una tercera empresa llamada Mangoré S.A.R.L., cuyo directivo principal de esa empresa Mangoré es esta joyita que está aquí, que vive tomándose fotos y publicando fotos en las redes sociales diciendo abajo la dictadura,
y es un conspicuo representante de la derecha más recalcitrante que vive en Weston, Florida. Opositores que viven en Weston, Florida. Este señor participó en la trama de corrupción de los directivos de Citgo Petroleum Corporation. ¿Por qué? Porque estas dos empresas contrataban a Mangore, que fue creada, por cierto, un mes después de que Citgo firmara los contratos con estas dos. Le depositaban la plata a Mangore de las comisiones y Mangore las depositaba en una cuenta en Suiza y de esa cuenta en Suiza sacaban la plata para pagarle a los 5 ladrones y el luchador contra el régimen recibía su correspondiente comisión. A este hay que meterlo preso también. No solamente los directivos de Citgo, no solamente los funcionarios venezolanos o los funcionarios públicos que incurran en graves hechos de corrupción. Detrás de un funcionario corrupto hay un empresario corrupto, un banquero corrupto, un financiero corrupto, por lo general pertenecientes a la oposición venezolana. Hemos llegado al fin de este segmento, que es la semana de Nicolás Maduro, esta semana que acaba de concluir, que concluye el día de hoy. No se vayan de sus televisores porque tenemos anuncios importantes de voz del presidente Maduro para el pueblo de Venezuela. Ya regresamos. Los domingos con Maduro. Ya vuelve Los Domingos con Maduro. Cualquier palo sirve de charrasca, pues nada se... Vamos todos a votar. Las municipales van. Nos desplegamos una vez más en cada rincón del país. Muchísimas gracias por un nuevo contacto. Se presentaron los nuevos liderazgos. De ganar las elecciones el próximo 10 de diciembre. Se darán cita a nivel nacional más de 19 millones de electores para elegir a sus 335 alcaldes. Para que tú seas el primero en disfrutar de esta fiesta electoral. Venezuela tendrá una nueva historia que contar y Venezolana de Televisión estará allí este próximo 10 de diciembre. Somos tu ventana informativa en estas elecciones municipales. Voto 2017. El pueblo decide. Desde el 26 de noviembre al 2 de diciembre podrás disfrutar en el Teatro Principal de Caracas de la 5ª edición del Festival Cultural con los Pueblos de África.